Creado esta comisión, ¿puedo, secretario? Secretario, voy a empezar. ¿Va a empezar? Sí, voy a empezar la sesión de manera informal, porque no tenemos un tercer senador todavía y quiero que quede constancia en acta de esto. Pero esta es una reunión que hemos propuesto con el... Perdón, por favor, ¿me permiten iniciar la reunión nomás? Después prometo apagar el micrófono. Y para poder escuchar a la señora ministra que nos va a presentar el Plan Nacional de Seguridad Pública, que fue entregado por el Gobierno, por el Presidente de la República la semana pasada en la ciudad de Arica, que ya está en conocimiento público, pero hemos considerado importante con el diputado Leiva que haya una sesión de la Comisión de Seguridad, bicameral de Seguridad, porque seguramente será a esta comisión a la cual queremos dedicarle el seguimiento del plan, es lo que corresponde. Y por lo tanto, le agradecemos la presencia de la señora ministra. Como usted verá, hay una cantidad de diputados también ahí y un senador en Cámara, y por lo tanto vamos a iniciar esta sesión en esta forma mixta, como se dice, o híbrida. Le doy la palabra a la señora ministra del Interior. Muchas gracias, muy buenos días. Senador, diputado, saludar a los diputados y senadores que están presentes y también que están conectados y a sus equipos. Agradecer realmente esta instancia. Como usted sabe, el presidente nos ha mandatado a poder trabajar como tema prioritario las materias de seguridad. Es así como, me acompaña el subsecretario de Prevención del Delito. En conjunto, hemos estado este 30 de junio en la ciudad de Arica presentando junto al presidente lo que es el Plan Nacional de Seguridad. Quiero dar cuenta de algunos de los lineamientos en torno a ello. Como ustedes saben, esto tiene un correlato legislativo. De hecho, venimos de una reunión de la revisión de las indicaciones en torno al Ministerio de Seguridad. Estamos trabajando en materias de reforma a las policías, revisando indicaciones en torno a las nuevas modificaciones a los proyectos de armas. Y esperamos tener un diálogo cercano con el Parlamento porque entendemos que estos desafíos son los que más les preocupan a las personas, pero también de que no se puede hacer solo desde el Ejecutivo, tampoco desde una mirada parcial, sino que sin duda transversal, incorporando las miradas y visiones que tienen los distintos parlamentarios. Es así como el subsecretario va a presentar algunos de los lineamientos generales, pero quiero dar cuenta de que algo que quedó establecido en la reunión que tuvimos el 30 de junio recién pasado es que este plan es un lineamiento inicial que puede ser enriquecido y es así como le hemos solicitado a las distintas instituciones que participaron en esta sesión, incorporando también a los parlamentarios que les vamos a hacer llegar de forma digital también este documento para que lo puedan discutir con sus equipos y hacernos llegar las distintas propuestas y sugerencias de algunas medidas que no hayan estado contempladas. Ya he tenido la oportunidad de reunirme con el Partido Comunista, recibir las indicaciones que tiene Renovación Nacional, así también algunas sugerencias del Partido de la Gente y esperamos en este mes poder reunirnos con los distintos partidos que tienen representación parlamentaria, también recibir las sugerencias del Partido Socialista y le hemos encomendado al subsecretario Vergara incorporar las miradas y visiones y también sugerencias en torno a tanto la agenda legislativa como a las labores operativas que nos competen como Ministerio del Interior. Sin más, si usted tiene a bien, presidentes, pudiéramos dejar al subsecretario para que pueda hacer la presentación. Ministra, con mucho gusto adelante, el señor subsecretario don Eduardo Vergara va a hacer la presentación. Muchísimas gracias. Como muy bien dice nuestra ministra, la idea nuestra es presentar a grandes rasgos el plan. Le hemos entregado a cada uno de ustedes para que tengan el detalle de este plan. Y la idea mía es contextualizarle un poco cómo fundamentamos y cómo llegamos a la estructura de este plan y, por supuesto, darles a conocer los principales contenidos. Si pasamos rápidamente a la primera, creo que esto es solamente a modo de referencia. La primera diapositiva nos muestra cuáles son o en qué consiste este plan, por qué tenemos un Plan Nacional de Seguridad Pública
Este es el organismo de mayor jerarquía en seguridad que asesora al Ministerio del Interior y Seguridad Pública en estas materias. Y es además el espacio que permite la coordinación y articulación, y a nosotros como Subsecretaría de Prevención del Delito, como lo han comentado nuestra ministra, nos toca ejercer la Secretaría Ejecutiva de este Consejo y llevarlos adelante. Si pasamos a la segunda diapositiva, pueden ver en resumen cómo esto es producto de un proceso de 16 consejos regionales de seguridad pública que llevamos adelante en las distintas regiones del país, donde con la participación de diferentes instituciones del Estado, policías, Ministerio Público, seremías, delegación presidencial, como también gobernadores regionales y todos los municipios, se elaboró un plan regional de seguridad pública que es producto del análisis y el trabajo conjunto, el consenso del diagnóstico en base a cifras delictuales, pero también insertamos un nuevo elemento que fue una consulta comunal que se hizo a todas y todos los alcaldes del país para sopesar también elementos que, por ejemplo, normalmente salen como la cifra negra de denuncia, municipios que tal vez la realidad delictual y criminal no se ve reflejado en las cifras formales, pero sí en que, por diferentes razones, la no denuncia oculta muchas veces esta realidad. ¿Cuáles fueron los resultados que sustentan este plan nacional? Primero es el resultado del trabajo en regiones, y ahí vemos que la priorización que se hizo en las regiones, acordada por todos los miembros del Consejo a nivel nacional, se fueron repitiendo, en primer lugar, violencia intrafamiliar, infracción a la ley de drogas, que es la ley 20.000 y todo el abanico de aristas que contemplan la criminalidad relacionada a drogas y narcotráfico, como también robo en lugar habitado. Cabe destacar de que 14 de las 16 regiones priorizaron en primer lugar el delito de violencia intrafamiliar. Si miramos la segunda parte de este diagnóstico y plan regional, cabe destacar que la principal preocupación levantada desde los municipios tiene que ver con la presencia de sectores de alto nivel de criminalidad y violencia, llegando al 38%, y tanto la violencia intrafamiliar como los delitos e incivilidades en los sectores comerciales aparecen también como una gran preocupación, repitiéndose además la criminalidad relacionada a delitos de drogas y violencia intrafamiliar. Entonces, en este contexto regional, nosotros definimos también una base para, valga la redundancia, sustentar el contexto en que presentamos esta Política Nacional de Seguridad Pública, luego de haber trabajado con 16 regiones del país. Primero, y tal como se llama nuestro Plan Nacional de Seguridad Pública, que lo pueden ver en la primera página, que se llama Más Seguridad, Más Equidad, es el reconocimiento de las desigualdades sociales, culturales, económicas y urbanas como un factor central en lo que tiene que ser el camino de la seguridad en Chile. Lo hemos repetido muchas veces, lamentablemente hablar de seguridad también es hablar de desigualdad, y ya podremos ver en detalle a qué nos referimos con esto sustentado en cifras. El acceso desigual a la seguridad en el país. Hemos reiterado muchas ocasiones que un buen trabajo en patrullaje municipal complementa la labor policial, que el rol y el potencial que tiene un policía en una comuna que está dotada de buenos recursos, que tiene buena seguridad privada y que tiene redes de seguridad en los hogares, hace que se maximice la labor de ese policía, y en otras palabras se maximiza la labor del Estado, y eso nos importa. Nos basamos también en el incremento de los delitos violentos y particularmente los homicidios, que se ve de manera más clara en el aumento 2020 comparado con el 2019, pero que se sostiene hasta el día de hoy. El aumento en la diversificación de las violencias y, por supuesto, del crimen organizado, y, como también ustedes muy bien saben, el aumento del uso de armas y la ampliación de las redes de narcotráfico. Rápidamente, para que vean la diapositiva siguiente, están las cifras que sustentan este diagnóstico, y ahí mostramos particularmente cómo se comporta el delito de homicidio en las diferentes comunas de la región metropolitana, los delitos más violentos, pero también quisimos detallar esta disparidad en el acceso a la seguridad. En la región metropolitana solamente conviven comunas que tienen menos de 200 pesos per cápita en prevención del delito, con comunas que tienen hasta 38.000 pesos per cápita. Y ahí hemos sido muy claros.
Lo que queremos es nivelar hacia arriba, no hacia abajo. Aprender de una comuna como Vitacura, que tiene 1000 cámaras, qué es lo que están haciendo, qué es lo que están haciendo bien. Recibimos propuestas de la alcaldesa de Las Condes, que con más recursos también tiene conocimiento de cómo hacer las cosas. Entonces, para llegar a este mínimo común preventivo, la idea es movernos hacia arriba. Un dato que presentamos ahí que nos parece importante es la inseguridad en el espacio público, particularmente en los paraderos, donde hay una clara marcación respecto a cómo los estratos que tienen menos ingresos viven mayor inseguridad en el espacio público. Y eso es exactamente lo que nos importa. ¿Cuáles son los principios que orientan a este plan que pueden ver en la diapositiva siguiente? Como les dije, equidad territorial, coproducción de la seguridad, particularmente la colaboración público-privada. Sin ir más lejos, ayer, y como nuestra ministra nos ha solicitado, tuvimos un grupo, una fuerza de tarea por las encerronas, hemos tenido por los centros comerciales que están trabajando permanentemente, llegando a conclusiones y propuestas en conjunto. ¿Me permite, subsecretario, sí, un segundito solamente? Como se ha incorporado la senadora Yasna Proboste, voy a abrir la sesión. En nombre de Dios y de la patria se abre la sesión. Gracias. Gracias, senador. La intersectorialidad, muy importante, cooperación entre instituciones del Estado, un eje fundamental como principio, el reconocimiento a la importancia de los derechos humanos y la atención integral a las personas víctimas de delitos. Como gobierno nos hemos puesto una fuerte agenda para trabajar con y por las víctimas de la delincuencia y, por supuesto, la perspectiva de género y el enfoque de derechos. Entonces, si brevemente les muestro cuáles son el detalle de estos ejes y después ustedes pueden ver el detalle en el documento para no alargar mucho. Está el eje de fortalecimiento institucional y gobernanza, de prevención del delito, derecho a la información y equidad, protección y acompañamiento a víctimas de delitos, orden y recuperación de espacios públicos, por supuesto crimen organizado y control de armas. Y como se pueden imaginar, el orden de estos ejes no tiene nada que ver con la prioridad, sino que es una lógica ir desde lo preventivo hacia adelante. En el eje 1, solo a modo de titular, está nuestro objetivo de que Chile cuente con una política nacional de seguridad pública. Oficialmente, la última política nacional de seguridad pública se hizo el año 2004, la creación del Ministerio de Seguridad, y por eso nuestra ministra ya detalló que estamos trabajando en las indicaciones que presentaremos, el proceso de reforma a Carabineros de Chile, que nunca ha parado ni tampoco se ha pausado, sino que está avanzando, el fortalecimiento a los municipios, particularmente por medio de los consejos comunales, y además algo que ya les habíamos contado, la importancia de una ley de seguridad privada. En prevención del delito, creo que tal vez algo que tenemos que destacar es que avanzaremos hacia el Sistema Nacional de Seguridad Municipal. Lo dijimos muy claro desde que llegamos. Nunca más en Chile los municipios tendrán que concursar con otros para recibir recursos de prevención. Entonces estamos juntando programas, estamos terminando con el Fondo Nacional de Seguridad Pública y estamos incrementando la disposición de recursos para nivelar esta cancha hacia arriba, apoyando a los municipios que más lo necesitan. Lo mismo es en el crecimiento de la inversión efectiva en barrios comerciales y residenciales, los programas de delincuencia juvenil. Y si ustedes me permiten, en la próxima diapositiva pueden ver cómo se sustenta este cambio de asignación de recursos, y es bajo la elaboración del índice de vulnerabilidad sociodelictual que está en la diapositiva que sigue y que se compone principalmente o permite dar un salto que la asignación no solamente considere elementos de criminales, datos, cifras, sino que también otras variables particulares como son el índice de violencia contra la mujer, el número de infractores, niños, niñas y adolescentes, de población comunal y flotante, algo que le pasa a comunas, y muy bien lo sabe el diputado Alessandri, comunas como Santiago, Estación Central, que uno no puede basar la realidad solo en base al número de personas que están ahí, que se supone que viven, porque la población flotante es muy grande, como también los recursos municipales y variables socioeconómicas. También estamos avanzando en la distribución de los recursos policiales con nuestro Consejo Asesor Más Seguridad, Más Equidad, en el Centro de Acción Estratégica para la Prevención de Homicidios, la articulación público-privada que ya se las mencioné, y así otros programas.
De esta forma pasamos al eje de acción 3 rápidamente, que tiene que ver con la información y equidad. Nos importa, y estamos ya en eso, evolucionando de la lógica de la categoría de delitos de mayor connotación social que lamentablemente hacen convivir el robo del espejo de un auto con un homicidio e incluso dejan la violencia intrafamiliar fuera. Y nos parece que tenemos que avanzar hacia una categorización que dé cuenta de los delitos que más afectan las personas, modernizando la encuesta nacional de seguridad pública, el índice nacional de vulnerabilidad social delictual que ya les comenté y, por supuesto, las labores respectivas de información y estudios. En protección y acompañamiento a víctimas de delitos, esta es una agenda que nuestra ministra nos ha pedido que llevemos adelante con un sentido de urgencia, pero también con un sentido expansivo, y ahí estamos avanzando en la elaboración y presentación del proyecto de ley que crea el Servicio Integral de las Víctimas de apoyo a víctimas del delito, robusteciendo, mientras tanto, el programa de apoyo a víctimas desde la Subsecretaría de Prevención del Delito, fortaleciendo las salas de familia en comisaría, las unidades de víctimas y testigos en la Fiscalía y, por supuesto, de la mano con promover la Ley Integral de Violencia de Género, que nos parece un eje gravitante en este tipo de acciones. Y así pasamos al último eje, que tiene que ver con crimen organizado, con mucha claridad, tanto la prevención y las políticas que tienen que ver con igualdad y equidad van de la mano con mucha fuerza y frontalidad contra el crimen organizado, contra el narcotráfico, y ahí hemos sido muy claros que avanzamos en una política nacional contra el crimen organizado. Se han llevado adelante, por solicitud de nuestra ministra y ejecutados desde la Subsecretaría de Interior, consejos nacionales contra el crimen organizado, expresados en consejos regionales. Sin ir más lejos, hoy día nuestro subsecretario de Interior está dando inicio al Consejo contra el Crimen Organizado en la región del Biobío, articulando diferentes instituciones, tanto del Gobierno como del Estado, para generar, con este mismo sentido de urgencia, acciones concretas para enfrentar estos desafíos criminales que requieren de mucha convicción y frontalidad. Y eso nos permite a enfrentar tráfico de armas, narcotráfico, lavado de activos, trata de personas, contrabando y, por supuesto, el eje de ciberseguridad. Y siguiendo con el Consejo, ahí podemos en la próxima diapositiva ver, pero ustedes lo van a tener en su documento, el detalle de los miembros de los consejos nacionales y regionales contra el crimen organizado, que tienen como objetivo además la priorización de delitos, el acuerdo de un plan estratégico y, lo más importante, que muchas veces hace mucha falta en políticas de seguridad, es un sistema de seguimiento de las medidas y cómo éstas se están cumpliendo. Lo mismo se ha hecho a nivel regional con el fortalecimiento de la Unidad Coordinadora Estratégica, que es la UCE, que participan diferentes instituciones con socios estratégicos que estamos invitando, y también lo que significa el plan de adquisiciones necesarios para llevar adelante y fortalecer las capacidades investigativas en la persecución penal, mejorar las capacidades para el control y despliegue policial y, por supuesto, una temática muy importante que también nuestra ministra ha liderado, que es bajo el paraguas de este programa Menos Armas, Más Seguridad, es tener la tecnología necesaria para llevar adelante con efectividad los sistemas de trazabilidad, una incautación de armas más efectiva y expansiva, pero también poder mejorar y amplificar la fiscalización. Nuestra labor con el Ministerio Público es transversal, tanto desde el Ministerio mismo como la Subsecretaría de Interior, la Subsecretaría de Prevención del Delito, y ahí hay coordinaciones especiales en zonas especiales. Y lo último es el eje de control de armas, donde parte de estas 33 medidas, quiero hacer un paréntesis súper rápido, pero muchas de estas 33 medidas ya están implementadas, ya están avanzando, y eso es lo que nuestra ministra nos pidió, que en un plazo de 3 meses diéramos cuenta de esos avances, y afortunadamente algunas partieron antes de que diéramos a conocer este plan. Y en control de armas está la creación de la unidad de control de armas, el fortalecimiento de la fiscalización, como se los mencioné, el eje de persecución penal, el control de fronteras. También hemos trabajado ahí mucho con aduanas y con otras instituciones para robustecer también los ingresos al país, mejorar la inteligencia, como también entender que la principal prioridad cuando hablamos de armas es el mercado ilegal, es el narcotráfico, es la tenencia en manos de criminales con consecuencias que no podemos tolerar en este país, y desde ahí nos amplificamos hacia las otras aristas del control de armas. En orden público y recuperación de espacios, una agenda
agenda también que antes de este Consejo ya la ministra había encabezado con diferentes instituciones, recuperando y enfocándonos en acciones concretas sobre espacios particulares, y eso implica el trabajo que estamos haciendo en el paraguas de la reforma a las policías, también lo que implica la reconfiguración del rol de las policías en los espacios públicos, particularmente el control de orden público, lo que significan los planes de control, fiscalización y comercio. Muchos de ustedes bien saben lo que se ha hecho en el barrio Meix y que también se ha expandido en otros sectores de nuestro país, y por supuesto iniciativas de trabajos particulares que tienen que ver como, por ejemplo, nuestra participación activa en la mesa de violencia urbana del Ministerio Público y las instancias particulares sobre el robo de cables que también se han llevado adelante. Este es un trabajo compartido. Sumamos, por ejemplo, en este Consejo Nacional al Ministerio de la Mujer. El presidente nos pidió que sumáramos también al Ministerio de Educación. Entendemos esto como una responsabilidad compartida, tanto en lo gubernamental como en lo estatal y también en lo público-privado. Y esto nos lleva a un seguimiento que nosotros estamos haciendo y aquí brevemente esto es una muestra de algunas de las materias que estamos viendo con otras carteras, como el Ministerio de la Mujer, la expansión de los servicios de violencia intrafamiliar, la misma ley de violencia de género, con justicia y derechos humanos, particularmente el eje de reinserción, el apoyo a y la dotación de ciertas leyes, ¿no es cierto?, particulares que nos importan y que creemos relevantes, bajo un consenso político también, muchas de ellas, lo mismo con el Ministerio de Vivienda, con la Subdere, con el Senda, como podemos ver más adelante, y se sustentan en este trabajo compartido. Y para cerrar, creo que además es un reconocimiento al trabajo que se han hecho en gobiernos anteriores, a propuestas y a políticas que han sido impulsadas por distintos partidos políticos y visiones. Muchas de esas ya están en el Congreso. Sin ir más lejos, nos hacemos parte y queremos contribuir en, por ejemplo, la discusión del Ministerio de Seguridad, que entendemos además que es una iniciativa que nace de una comisión como esta, bicameral, y de la cual nosotros con mucho entusiasmo y convicción nos hacemos parte. Eso sería, senador y ministra. Muchas gracias. Muchas gracias, subsecretario. Ministra, tiene la palabra o recupera el uso de la palabra. Muchas gracias, presidente. Bueno, tal como solamente hacer algunos énfasis. Lo primero es que, tal como le hemos señalado en la introducción, estas son 33 medidas que pueden ser complementarias y, de hecho, en la reunión que tuvimos en Arica, el presidente nos mandató a incorporar algunos caracteres que quiero dar cuenta. Primero, en torno a el rol de inteligencia, que no está incorporado la ANI propiamente tal como parte del Consejo Asesor. Ustedes saben que nosotros estamos mirando en un proyecto de ley que esperamos presentar prontamente al Parlamento para que sea útil para nuestras democracias, pero también en la incorporación como miembro activo. También se nos ha solicitado tener una mirada mucho más integral, y hay un programa que no hemos incorporado todavía, pero que esperamos lanzar muy prontamente, en donde se incorporan medidas intersectoriales, porque entendemos que la seguridad no es solamente más policías, sino que también más plazas, más espacios públicos, recuperar el tejido social. Tal como lo ha mencionado nuestro subsecretario, el trabajo que iniciamos no parte de cero. De hecho, una de las primeras acciones que hicimos fue revisar el nivel de cumplimiento de las 150 medidas que se había tomado en torno al Acuerdo Nacional en materia de seguridad y poder revisar y retomar algunos de esos lineamientos. Sí, debo comentar que creo que tenemos varios puntos críticos que han sido identificados de forma reiterada por las distintas instituciones, por los distintos gobiernos que han administrado el Estado, por ejemplo, en torno a el tema del lavado de activos, el seguimiento del dinero o el propio el comiso que se hace, por ejemplo, en las bandas de narcotraficantes, donde a veces el Ministerio Público tiene hasta limitantes de seguir materializando el comiso por condiciones estructurales, en donde hay vehículos que se devalúan, casas que pierden su utilización, que fueron comisadas por parte del Ministerio Público, y ahí da cuenta de una falencia que tenemos que materializar, donde además podrían salir recursos que financiaran justamente a nuestras mismas policías con nuevas capacidades, con capacidades para las propias aduanas, y es uno de los puntos que ha sido, creo que, un diagnóstico crónico que no ha permitido subsanar, y nuestra voluntad es poder avanzar hacia ello. Así también
en torno a materias presupuestarias y nos hemos encomendado, ustedes saben, hasta este 24 de junio estamos en la primera discusión en materia de presupuesto y esperamos establecer una glosa específica para poder enfrentar el crimen organizado que nos permita también dar cuenta cómo las distintas acciones o el correlato presupuestario en torno a que las materias de seguridad son una prioridad para poder dotar de nuevas tecnologías e insumos a nuestras policías y aduanas para poder tener una labor en esa línea. Por último, reiterar el llamado que hacemos como Ministerio Interior a revisar en profundidad este plan con sus equipos y hacer las sugerencias. Hemos abierto un canal por parte de la Subsecretaría de Prevención del Delito que hace el rol de Secretaría Técnica para ir construyendo una política nacional que sea transversal y que también dé cuenta del sentido de urgencia para enfrentar distintos ilícitos en la medida que van cambiando de forma dinámica y esperamos poder contribuir, tener y contar con la colaboración de los distintos parlamentarios que participan de esta comisión. Muchas gracias, ministra. Yo quería solamente agradecer en primer lugar, antes de hacer algunos comentarios, porque creo que es realmente muy importante algo que ha dicho el subsecretario Vergara, en el sentido que sí, muchas de esas cosas que están en este plan ya están ocurriendo, ya están en proyecto para ocurrir. Alguien preguntó la otra vez, alguien propuso una ley sobre el plan. La verdad es que yo diría que lo que nosotros, la particularidad que tiene este instrumento, más allá de las leyes que se dicten, es que integra todos los temas, trata de integrar todos los temas de seguridad pública en una misma visión. Y eso nos falta mucho a nosotros. Tenemos mucho una actitud de ver cada cosa por su lado, por su parte. Unificarlas todas en este documento nos permite trabajar mejor y sobre todo evaluar mucho mejor las cosas que se están haciendo o que se están dejando de hacer. Yo tengo solamente 2 comentarios y medio. Voy a empezar por el medio, porque la ministra hizo alusiones, como lo hizo también el presidente, tuve oportunidad de decirlo yo también en Arica, al tema de las aduanas, ¿no? Entonces yo creo que mejor para esto lo voy a dejar al diputado Alessandri, que es el que me acaba de contar lo que ocurrió en la aduana de Antofagasta, porque realmente apunta a 2 cosas eso, no solamente a que es necesario prestar mucho más atención a las cosas que entran por la aduana del país, sino que también porque esas armas largas que se incautaron en piezas en Antofagasta iban destinadas a otra región, no venían a Santiago. Y la pregunta entonces es, ¿cuál es la relación que eso tiene con el crimen organizado? Pues lo voy a dejar a Jorge, que seguramente lo va a hacer mucho mejor que yo. Yo tengo 2 temas, sin embargo, que plantea. Primero, creo que no pusimos, los participantes de la reunión en que se presentó este plan, no pusimos suficiente atención al hecho que el primer delito que la gente denuncia es el más denunciado es los delitos de género, digamos, los femicidios, los daños a mujeres, etcétera, la violencia intrafamiliar en general. Si bien en realidad la violencia intrafamiliar que también ha afectado mucho a los niños en este periodo, muchísimo. Los niños en casa generalmente crean un problema grave. Pero creo que ese es un tema que nosotros no tenemos muy claro cómo podemos abordarlo, porque es difícil abordar los temas que ocurren en la intimidad del hogar y que muchas veces no son denunciados, ¿no? Pero sobre ese tema tal vez podríamos abundar un poco. El segundo punto que a mí me preocupa es un tema que no fue mencionado, no ha sido mencionado, en realidad no está tampoco en los antecedentes, pero que por lo menos yo recuerdo muy bien que hace ya una década, más o menos de una década, unos 8 años, el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que en esa época era dirigido por el posteriormente embajador, canciller Heraldo Muñoz, que dirigía el programa en esa época, hizo un estudio muy completo sobre el tema del delito en América Latina. Y a mí me llamó la atención un dato que es importante plantear, y es que la gran parte de los delitos que se cometen son cometidos por gente joven. Más aún, yo me atrevería a decir que una conclusión que se sacó de la discusión de ese estudio, no diré que lo hizo Heraldo, pero se hizo, era que lo que han dicho muchas veces, que nos han dicho jueces a nosotros, miembros de la Corte Suprema, que si alguien no comete un delito antes, si una persona no comete un delito grave antes de los 29 años, es difícil que lo cometa después. Entonces, la verdad es que es muy fuerte esa estadística,
y nos obliga a apuntar muchísimo a los temas de políticas juveniles, de educación, ese tipo de cosas que realmente están ligados con este plan necesariamente. El problema educativo, el problema de la cesantía juvenil, el problema de ver mirar una vida sin mucho futuro, ¿no? Entonces, esos eran los dos comentarios que yo quería hacer fundamentalmente. Hice algunos otros cuando lo discutimos en Arica, pero preferiría remitirme a estos. Don Raúl Leiva tiene la palabra. Muchas gracias. Bueno, los diputados que quieran, los senadores que quieran intervenir telemáticamente van a tener que poner su manito en la pantalla, porque yo no tengo computadora aquí para verlo. Gracias. Sí, después está el diputado Leiva, después el diputado Alessandri y después los que quieran pedir la palabra. Oye, Araya, sí. muchas gracias, senador. Yo, primero que todo, valorar la instancia. El desarrollo de esta comisión bicameral nace en la legislatura anterior con muy buenos resultados. Yo quiero señalar que, tal como lo planteó el propio presidente Gabriel Boric, cuando somos capaces de unirnos respetando nuestras diferencias, Chile avanza, y además yo siento y estoy convencido que es lo que la ciudadanía demanda. La lucha contra el narcotráfico, el crimen organizado y la delincuencia pura y dura es algo que de todas maneras nos une. La Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados, y entiendo representar también el sentir del Senado, obviamente tenemos no solo la disposición, sino que la voluntad expresa de avanzar en este tipo de materia. Así que cuenten desde ya, esperamos que esta comisión se mantenga en el tiempo. En la legislatura anterior avanzamos transversalmente todos los sectores políticos en materia de creación del Ministerio de Seguridad Pública, que creemos que es la base de la institucionalidad en materia de seguridad para generar políticas de largo plazo, obviamente con la enfoque o incidencia que tenga cada gobierno, pero de verdad tratar la seguridad como un tema de Estado. Yo creo que es el momento y yo creo que están las condiciones, sobre todo por la urgencia que tenemos en materia de seguridad, de tramitar estos temas. Y entendiendo que esta es una comisión que se va a extender y que obviamente cada una de las comisiones, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado, vamos a seguir tramitando y discutiendo estas materias, yo quisiera plantear ciertos temas que en el fortalecimiento de la institucionalidad del plan y en las medidas puntuales yo creo que son importantes como para poder plantear lo siguiente, que obviamente la creación del Ministerio de Seguridad Pública, que fue el objetivo principal de la Comisión Bicameral de la legislatura anterior, va avanzando y esperamos, como también se plantea en la propuesta, conocer pronto las indicaciones en el Senado y también ir avanzando en paralelo con la bicameral. Me parece muy bien no solo discutirlo en el Senado, sino acá también, como una manera de ir avanzando más rápido en estas materias. Eso en cuanto a la segunda medida. En la tercera medida de la reforma Carabineros, que todos sabemos que es fundamental, yo me permito solicitar al Ministerio del Interior, yo entiendo que el subsecretario Vergara es el secretario ejecutivo de la unidad consultiva, que no solo contemple académicos, carabineros y sociedad civil, sino también representantes del Parlamento en esta unidad consultiva, de manera de que el trabajo prelegislativo avance y también tenga la opinión del Parlamento y el Congreso para que esto vaya mucho más rápido y se agilice. Y en cuanto al cuarto, sexto y séptimo eje, que para mí en particular son fundamentales, que es el fortalecimiento del sistema municipal de seguridad, donde es parte de un tema más integral, pero donde los municipios y los gobiernos regionales no sean meros administradores, sino que de verdad gobiernos locales. Me parece muy bien el fortalecimiento de los consejos comunales de seguridad pública, la recuperación de los barrios también, y por eso toda la colaboración y también la mirada que tengan los municipios en esta materia. Si no somos capaces de incorporar a los gobiernos locales en las políticas integrales en materia de seguridad, yo creo que no vamos a dar, y me parece muy bien que se incorpore a los municipios, particularmente las y los alcaldes. Y en cuanto al eje número 5, que para mí es fundamental, que dice relación también con la desigualdad territorial que planteaba el subsecretario y la señora ministra, pero también en cuanto a la equidad en la distribución de los recursos policiales, que es un tema muy sensible, claramente avanzar en seguridad privada, pero también en esta colaboración público-privada que yo sé que el subsecretario ha desarrollado de muy buena manera, también entender que los privados deben hacerse cargo de las externalidades negativas al desarrollo de sus proyectos. Y por eso nosotros siempre hemos planteado que tal como
existe un sistema de evaluación de impacto ambiental al desarrollar cualquier tipo de proyecto, obviamente con el foco ambiental. También tiene que haber un foco en materia de seguridad. El lugar donde más hechos que revisten caracteres de delito se cometen en el país es en el paradero 14 de Avenida Vicuña Maquena, fuera del mall. Los malls o los privados no solo deben hacerse cargo desde las puertas hacia adentro de lo que sucede, sino que tienen que ser capaces de colaborar en la externalidad, en el conjunto, como un socio o un vecino más, también de las comunidades que los albergan, y es por eso que debieran existir medidas concretas para que, no solo en un mall, para ponerlo como ejemplo, sino también, por ejemplo, en la política habitacional, también que los nuevos conjuntos habitacionales cuenten con sistemas de seguridad, que existan proyectos que lo contemplen, que se puedan concatenar o coordinar con los municipios en materia de seguridad, cosa de, como bien planteaba, las buenas prácticas que existen en materia de seguridad, claro que tienen muchos más recursos, también se pueden ir replicando en los desarrollos de vivienda social, donde se les exija o se plantee también, tal vez con recursos adicionales en vivienda, el contar con sistemas de televigilancia que todos sabemos que han sido muy oportunos y muy idóneos para la prevención en materia de seguridad. Así que vuelvo a insistir, esos son los puntos que quiero plantear solo por el momento, pero avanzar en la idea y agradecer de sobremanera la disposición que ha tenido el Ministerio del Interior, particularmente el subsecretario Vergara, el subsecretario Monsalve y, por supuesto, nuestra ministra del Interior, en avanzar y también en permitir que de manera transversal todos los sectores políticos nos podamos unir en esta materia. Muchas gracias, senador. Gracias, diputado Leiva. Diputado Jorge Alessandri, por favor. Muchas gracias, presidente. Después el diputado Araya. Sí. Qué bueno que se haya retomado esta reunión y que el Poder Constituido pueda volver a sesionar en este edificio, al menos la Cámara, porque el Senado entendemos que siguió funcionando. Primero, sobre el punto que mencionaba el senador Insulza del armamento en Antofagasta, nosotros creemos que es de la máxima gravedad. De hecho, vamos a ir el día lunes a La Moneda, junto al diputado Leiva, al diputado Jaime Araya de Antofagasta y otros miembros de la Comisión de Seguridad, hacer un punto de prensa para llamar la atención sobre este tema y ojalá a reunirnos 5 o 10 minutos con el subsecretario Monsalve o con la ministra si estuviera. Entiendo que el diputado Leiva ya se lo anunció al gabinete del subsecretario. Y justamente a raíz de esto, en las medidas muy positivas y muy buenas y reconociendo que algunas existían, que mencionaba el subsecretario Vergara, me hizo falta una muy concreta, que es traer aduanas al Ministerio del Interior o futuro Ministerio de Seguridad. Y siempre en el Estado cuesta quitarle una facultad a un ministerio para traer la otra, aunque sea la facultad menos popular, siempre van a defenderse con uña y no van a querer entregarlo, pero hay que decirle con cariño y con respeto al ministro Marcel que él va a estar preocupado de recaudar 4 puntos del PIB con su reforma tributaria, no nos vaya a achicar aduanas porque está tratando de juntar plata para todo lo que tiene que hacer. Entonces, pedirle al ministro de Hacienda que la entregue con facilidad porque no tiene sentido, y nos demostró esto el caso de Antofagasta. Imagínense que ahora va a tener que ir el ministro de Hacienda a Antofagasta a ver qué requisó aduana, cómo pillaron estas partes de metralleta, estos fusiles, por qué iban a Iquique, no tiene ningún sentido. Entonces, yo feliz de empujar eso desde la Comisión de Seguridad y pedirle al subsecretario Vergara que en todos estos puntos que nos ha mencionado, ojalá mensualmente pudiera mandar una tabla con el avance de cada una. ¿Cuáles son legislativas? ¿Cuáles son administrativas? ¿Cuáles son internas de las instituciones? ¿Cuáles son decretos? ¿Y en qué porcentaje van? Eso lo va a ayudar a usted a ir cumpliendo las metas y a la Comisión de Seguridad a ir viendo cómo avanzar en cada una. Y en el caso del armamento de Antofagasta, primero, hay extranjeros involucrados. Segundo, Antofagasta era un puerto de paso y el destino final era Iquique. Eso también prende alarmas, prende alertas. ¿Por qué Iquique? ¿Hay enfrentamientos en Iquique que ameriten armamento pesado? ¿Era para venderlo y mandarlo a otro país? ¿Tenía relación con el narco? ¿Iquique era de verdad el puerto final? ¿Cuántas veces aduana no ha encontrado o no ha habido un funcionario lo suficientemente hábil para detectar que un trípode y luego en una maleta una mira y luego una parte distinta al final armaban una subametralladora o un fusil? Por lo tanto, es una luz de alerta de traer aduanas a interior y es una luz de alerta también de
que algo extraño está pasando en el norte del país. Me hizo falta también, a pesar de la extensa lista, ver normas o metas respecto a cómo protegemos a nuestros carabineros, cómo se regula el uso de la fuerza. Esa frase impactante que nos dice el papá del cabo Florido en el funeral, que nos dice: mi hijo tenía permiso para usar la pistola, sabía que había gente armada adentro, pero no se atrevió a usarla. Prefirió correr y atrapar al delincuente en una especie de tackle como de rugby, porque sabía que si usaba la pistola y algo salía mal, se le iban a venir las penas del infierno, los políticos, los matinales, la prensa, ¿cierto?, los comentarios, y finalmente iba a perder su pega, su seguro de salud, su jubilación. Entonces, hay un proyecto de ley, entiendo que está en el Senado, que regula esto. No basta con el proyecto de ley, porque tenemos que convencer a nuestros carabineros de cuándo pueden usar el armamento, de cómo se enfrentan al delincuente. Y ahí recuerdo otro caso, el cabo Naín, ¿cierto? El cabo Naín, que muere en la Araucanía, iba en un auto Hyundai, sin blindaje, en un chaleco antibala normal, que puede servir para Santiago, pero no tiene ni un sentido ese chaleco antibala con ese grosor. Pedimos la información desde seguridad para la Araucanía. El carabinero que actúa en la Araucanía o en la provincia de Arauco debe tener otro traje, otro auto, otro armamento, otro casco, porque si no, estamos lanzando a nuestros carabineros a la muerte. Creo que el uso de la fuerza y la protección de las policías es muy importante para que vuelvan a postular. Si hoy día no están postulando carabineros, y los que están probablemente están apretando los dientes para cumplir los 20 años de servicio. Y los que están en esa situación, o en más, están rezando o pidiéndole al credo que sea para que no los destinen a la Araucanía, ¿cierto? Entonces tenemos un problema de que ellos se sientan con las reglas claras. Y si la regla no es clara, hay problemas, porque que entiendan 60.000 personas una misma regla nunca es fácil. Pero nuestros carabineros tienen que tener claro qué pueden hacer, qué no, en qué instancias pueden usar el armamento, en cuáles no, y cuando se les manda a un lugar conflictivo como la Legua, como la Araucanía u otras, tienen que ir con el equipamiento necesario. Ese es un segundo punto que me faltó. Respecto a los municipios, encuentro muy bueno el plan en cuanto que dice que vamos a crear un sistema municipal, no más postulaciones, y también que entiendan los alcaldes de Chile que es parte de su pega contribuir en el tema de delincuencia. ¿Qué pasa hoy día, presidente, ministra, subsecretario? Hoy día, cuando hay un decomiso importante o una captura, el alcalde está en la foto. Cuando hay un crimen o un delito, hay conferencia de prensa del alcalde diciendo: esto es responsabilidad del Ejecutivo. Y digo, de todos los partidos, de todas las comunas. O sea, cuando las cosas se hicieron bien, me pongo en el punto de prensa. Cuando las cosas se hicieron mal, digo que es responsabilidad del Ejecutivo de turno. Y eso no puede ser. No puede depender del alcalde de turno si le enfoca seguridad ciudadana o no lo enfoca. Y la misma pregunta se van a hacer los inspectores o funcionarios de seguridad municipal. ¿Con qué equipamiento voy a ir a enfrentar al ambulante? Que no es el ambulante de hace 20 años que vendía sustancia o gomita, ¿cierto? Es un ambulante dispuesto a lanzarse encima, a pegarle al auto del inspector municipal, va a tener seguro de vida, va a tener chaleco antibala, va a tener bastón retráctil, va a poder requisar el ambulante, comercio ambulante. Si lo dejamos libre a cada municipio, va a ser un desorden. Deberá haber una estructura nacional que le dijera a los alcaldes, esperamos su ayuda en esto. Si su municipio es más pobre, lo apoyaremos. Si su municipio es más rico, va a tener que diseñarlo usted, pero de este mínimo, el piso mínimo que se le exige como colaborador al municipio en materias de seguridad. Y estas son las reglas que van a proteger a sus funcionarios municipales. Si nosotros como ciudadanos o autoridades nos quedamos en las casas esperando que carabineros o inspectores municipales nos salgan a proteger y no los equipamos con cascos, con elementos de fuerza y con reglas claras, no podemos exigir que nos puedan proteger de la manera que corresponde. Y una pregunta sobre una cifra al subsecretario. Cuando hablaba del per cápita de cada comuna y las diferencias que hay en nuestro país, ¿se refería solo al presupuesto comunal o le suma fondos regionales, le suma cuando el municipio postula un proyecto y se lo gana, o es solamente lo que cuenta como municipio autónomo? Porque hay municipios más pobres, yo tengo en mi distrito municipios muy distintos en tamaño, pero que cuando van postulando van subsanando esa diferencia.
Y lo último, respecto al tema público-privado, lo felicito por la conferencia de prensa con el MOP ayer. Yo no sabía que las autopistas no tenían el convenio con Carabineros, que sí tienen los centros comerciales, de cuando entre un auto robado se prende una alarma. O sea, es natural que lo tengan. Inmediatamente, entrando a una autopista concesionada, un auto por encargo de robo, debiera avisarse al servicio de encargo y búsqueda de vehículos de Carabineros, que tiene una alta tasa de recuperación. Y le paso un dato de mi distrito: probablemente la estación de Metro Tobalaba es una de las que más recibe gente en momentos peak, ¿cierto? Se está construyendo al frente de la estación Tobalaba una especie de mall subterráneo con 3 torres de oficina, un proyecto que se llama MUT, Mercado Urbano Tobalaba. Por ahí pasan más de 100.000 personas en hora peak y se va a juntar, en términos de delincuencia, el peor de los mundos. Un mall subterráneo conectado con la estación Tobalaba. O sea, ¿cuál es la señal para el lanzazo? Vaya a robar al mall y arranque por el metro Tobalaba, donde pasan 80.000 personas en hora peak. Si no se le exigen a ese proyecto privado altos estándares de reconocimiento facial, de controles, de cámara, de una coordinación con la seguridad del metro, de una coordinación con Carabineros, ese puro lugar va a ocupar probablemente el 80% de la dotación de los Carabineros de Las Condes, que es en el límite de Las Condes y Providencia. Por eso le digo que afecta directamente a mi distrito. Pero eso va a abrir en los próximos 12 meses, y si no está bien planificado y bien exigidos todos los actores, Providencia, Las Condes, Carabineros, Metro y el proyecto privado, si todos no están claros en que tienen que apoyar, eso va a ser una explosión de delincuencia. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Cristian Araya. Gracias, presidente. Saludar a la ministra, al subsecretario. Primero, agradecerles por la instancia. Yo creo que estos son los espacios que se necesitan y que esperamos con mucha ansiedad, con expectación, y representando a muchos chilenos con angustia de que se diera lo antes posible, porque la seguridad yo creo que es un tema que es la principal preocupación de los chilenos. Así que agradecer y también reconocer en este caso al presidente de la Comisión de Seguridad, quien puedo destacar y reconocer, no siendo de mi sector político, su buena intención permanente de llevar este tema a sacarlo adelante sin miramientos ni pequeñeces. Así que mi reconocimiento también para el presidente de la Comisión de Seguridad. Lo primero es, a modo general, agradecer, y creo que es una buena presentación. Sí, alguna observación al subsecretario y también al documento. Ojo con las cifras, porque tal como señala el diputado Alessandri, cuando uno hace esa distinción entre los presupuestos, yo creo que tratemos de evitar estas visiones que contaminan un buen análisis, un buen diagnóstico. Puede ser un presupuesto propio del municipio, pero después, si uno va viendo los subsidios, los presupuestos no son los que señaló el subsecretario. Luego, la dotación policial. No solo la dotación, cuando uno haga el análisis, no solo la dotación en relación a la cantidad de habitantes, sino a la población flotante y otros factores que influyen. Y, por ejemplo, después en un capítulo, cuando se habla del tema de armas, también hay que ver la fuente, porque efectivamente las cifras no coinciden con la situación nacional, con la cifra que se hace referencia acá. Pero viendo ya un poco más a la profundidad del asunto, destacar el tema del sistema de seguridad municipal, creo que es uno de los focos importantes. Reconozco que ahí el incorporar a los municipios, que si bien ya en la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades la seguridad es parte y responsabilidad de los municipios, creo que avanzar en esa línea es la línea correcta. Me falta, y revisando el documento, me falta ver cuál va a ser la legislación en materia del reconocimiento propiamente de la seguridad municipal, del funcionario que va a estar en la calle, porque esto al final uno va a hacer las políticas y los programas que se promuevan, pero muchas veces hay un inspector en la calle, hombre o mujer, que es el que está ahí en primera línea y que en el caso, por ejemplo, de mi distrito, son los que lideran la gran mayoría de las detenciones. Detenciones que hay que entenderlas que no solo benefician a los vecinos de la comuna en particular en la cual se detiene, sino al PAC de comunas en las cuales estos delincuentes delinquen. Pervivirá un caso de que se detuvo en Vitacura, pero antes habían robado en Providencia, en Lampa y en Santiago. O sea, el beneficio por cada detención es exponencial, pero me falta tener muy claro cuál va a ser el reconocimiento legal a ese funcionario y qué protección le vamos a dar, qué facultades, qué competencias. Creo que ahí falta mucho
por decir lo otro, en relación a la violencia intrafamiliar, coincido con el senador Insulza, es un delito preocupante, pero también no dejar de incorporar, porque sé que se incorpora de forma muy fuerte a las mujeres, pero también a los niños y a los adultos mayores. Son dos realidades que, sobre todo con la pandemia, se han visto fuertemente afectadas. Creo que es importante hacer un énfasis especial, y también con la realidad de los hombres, que muchas veces invisibilizada y por razones socioculturales no denuncian. También hay hombres que son víctimas de la violencia. Luego, en materia de armas, de control de armas, veo que hay un cambio o algunas distinciones que se realizan en el discurso. Se había anunciado una prohibición total a la tenencia legal de armas. Estoy revisando el documento, entiendo que se enmendó el rumbo. Creo que es una buena señal. Sí precisar que aquí en el documento se señala que hay dos fuentes: el desvío de armas legalmente inscritas y el tráfico y mercado ilegal. Tal vez incorporaría también la adaptación, la creación y las modificaciones de armas, porque precisamente, si uno empieza a ver las estadísticas, ese es un tema importantísimo. Modificaciones de armas a fogueo, las armas hechizas, etcétera. Ahí hay un mundo que en parte también es el resultado de la inmigración ilegal, gente que viene con una expertise en materia de armamento muy importante y que hoy está a disposición del crimen organizado y el narcotráfico. Un punto que creo que es muy importante, que no lo veo reflejado en el documento, es la protección a Carabineros de Chile, la Policía de Investigaciones, a Gendarmería, también a Seguridad Municipal. Si vamos a pedirle estas funciones, tiene que haber alguna protección especial, y a las Fuerzas Armadas cuando realizan funciones de orden público. Entonces, falta incorporar, y tal vez sería una de las preocupaciones importantes en esto, son las personas que hoy entregan su vida, su integridad. Creo que es importante fortalecer esa protección. Recojo lo que decía el diputado Alessandri, el blindaje. Hoy Gendarmería, por ejemplo, cuando realiza movimiento incluso de delincuentes con un prontuario muy, muy, muy grande, muchas veces lo hacen en vehículos que no tienen blindaje, exponiendo al fondo en todo lo que puede pasar, que sea imaginable, va a estar a disposición en el fondo cuando realizan estos traslados. Me preocupa el parque vehicular de Carabineros. Hay una enorme cantidad de vehículos policiales, radiopatrullas fuera de servicio. Los Dodge fueron un fracaso, y esto incorpora tanto a la administración de Michelle Bachelet como Sebastián Piñera. O sea, hay una enorme cantidad de estos vehículos fuera de servicio, y esto está afectando al funcionamiento de nuestra policía. Entonces, creo que ahí necesitamos hacer una revisión importante. Destacar el tema del sistema integral de atención a la víctima, creo que es una de las necesidades urgentes, y sí me preocupa cuáles van a ser las urgencias, porque lamentablemente a partir del 11 de marzo muchos temas en materia de seguridad no se le ha puesto urgencia. Y ahí a nivel legislativo, por ejemplo, reviso el robo de madera, la asociación, un proyecto ahí sobre asociación ilícita, otro que es referido al combate al narcotráfico, otro sobre al delito de usurpación, y otro en relación al Estatuto de Protección de la Policía, que incluso fuimos a la Comisión del Senado a hablar con el presidente y con la Comisión en conjunto, una delegación de la Cámara de Diputados, para pedir que se ponga urgencia. Hay muchos temas que están descansando en la Cámara de Diputados, en el Senado. Me falta saber cuáles y cuándo vamos a poder ver esa urgencia. Yo creo que son los temas que a nivel parlamentario nos preocupan y que nos encantaría, y que estamos muy ansiosos de poder trabajar de forma urgente, valga la redundancia, para poder apoyar en el trabajo que se realiza tanto el gobierno, nuestras policías y todos los que tienen y están preocupados por la seguridad. Gracias, presidente. Gracias, diputado. Ahora ya tiene la palabra. El orden que tengo yo, los que están inscritos con la mano, son el diputado Longton, la diputada Marisela Santibáñez, y aquí en la sala la diputada Plasencia. No sé si alguien más quiere inscribirse ahora. Si no, vamos a cerrar la inscripción ahí. Ya, diputado Longton tiene la palabra. Parece que no está el diputado Longton. No, ahí está, sí. Adelante, diputado. Necesitamos su micrófono, eso sí. Ahí sí, ahora está. No está todavía, parece. Andrés, activa el audio. Tiene la palabra. Diputado Longton, sí. Habla. No se escucha nada. Yo tampoco escucho nada. Escucho
con interferencia. Bueno, pero en todo caso tiene el micrófono abierto la diputada. El diputado Longton tiene el micrófono abierto ahora puede hablar. Los que estamos acá, presidente, por lo que deduzco, estamos escuchando nuestros equipos están bien, pero lamentablemente la transmisión acá no se está escuchando. Lo último del diputado Araya no se logró escuchar bien y a usted ya no lo escucha. Diputado Longton tiene la palabra, lo más fuerte posible. Parece que me dieron la palabra. ¿Se escucha Sí. ya, no es cierto? Ya. Muchas gracias, bueno, por la instancia, ministro, subsecretario, senador José Miguel Insulza, el diputado Leiva, por convocar esta instancia tan relevante para que se genere esto, para que se genere este diálogo donde podamos intercambiar opiniones respecto al plan de seguridad y obviamente otras temáticas. No voy a redundar en lo que ya dijeron, comparto parte importante de lo que dijeron los diputados que me antecedieron y el senador Insulza también, en particular el tema relacionado a aduanas. Creo que es un tema no menor y donde hay que poner un foco especial, principalmente por lo que está pasando por nuestras fronteras con el ingreso de armas, particularmente armas de guerra. Yo tengo algunas preocupaciones respecto, cosas muy positivas. Yo destaco el tema de la seguridad privada, me tocó hablarlo con el subsecretario la semana, creo que pasada, el tema de fortalecer a los municipios en materia de seguridad municipal. En esto hay un proyecto de ley que ingresó el gobierno anterior, a comienzo del gobierno anterior, que buscaba esto, pero que lamentablemente no tenía financiamiento. La gran crítica de los alcaldes, y con justa razón, es que se les otorga mayores facultades, pero no va acompañado del financiamiento adecuado. Y muchos de ellos, y aquí la crítica también a los municipios constructivos, no tienen departamentos de seguridad. Y eso obviamente que no va de la mano con una propuesta nacional para fortalecer la seguridad en los municipios. Y es muy relevante que exista para que, en definitiva, estos proyectos tengan viabilidad en la práctica. Ojalá esto vaya acompañado de quitarle facultades administrativas, muchas atribuciones administrativas que tienen los carabineros, que en definitiva perfectamente podrían ser inspectores municipales o bien otras que no se condicen con la protección que debe otorgar Carabinero o con la finalidad que tiene Carabinero, principalmente que tiene que ver, por ejemplo, con el tránsito, cuando tienen que dirigir el tránsito. Son cosas que efectivamente podrían realizar los municipios a través de inspectores, a través de aquellos encargados de la seguridad en los municipios, y que claramente se podrían abordar a través de proyectos de ley como estos. Eso me parecen aspectos muy positivos. ¿Qué me preocupa? Me preocupa el tema, lo que se señala respecto a la creación del Servicio Integral de Apoyo a las Víctimas. En una comisión de seguridad que estuvo la ministra y estuvo el subsecretario, los dos subsecretarios, se habló de la creación de la Defensoría de las Víctimas. Y es más, se trató el proyecto en la Comisión de Constitución y se le dio un plazo al gobierno para que presentara un proyecto con financiamiento y obviamente con previo diálogo con los funcionarios, las instituciones que hoy día se preocupan de este tema, para tener una institucionalidad autónoma robusta y que vaya de la mano además con lo que establece la Constitución. Entonces, esto me parece que es un poco más de lo mismo, agarrar los servicios que hoy día están funcionando en distintas carteras y meterlos en una ley. Eso no fue el compromiso que se asumió en su momento, y creo que es importante revalidar ese compromiso que hoy día yo con preocupación veo que acá no está. La Defensoría de las Víctimas es muy necesaria por la sencilla razón de que hoy día tenemos un acceso muy desigual a la justicia respecto a aquellos que tienen recursos y respecto a aquellos que no tienen recursos para pagar un abogado. Y ahí empieza el círculo vicioso respecto a las denuncias, a los archivos provisionales, a fortalecer también la labor que hace la Fiscalía a través de eventualmente esta Defensoría que va a defender a las víctimas y les va a acompañar en este proceso judicial, que muchas veces víctimas que quedan absolutamente abandonadas. Entonces, un proyecto que nos costó mucho en un esfuerzo transversal. Acá está la diputada Santibáñez que nos acompañó, el diputado Alessandri, el diputado Leiva. Es un proyecto además que tiene una viabilidad absoluta desde el punto de vista parlamentario. Entonces, es una deuda muy importante que tenemos con nuestras víctimas y que tenemos que abordarla de manera seria. Y creo que la Defensoría de las Víctimas responde a ello, porque hoy día tenemos la Defensoría Penal para los imputados, acusados de delitos y eventualmente condenados, pero absurdamente no tenemos una Defensoría como corresponde de las víctimas, una institucionalidad autónoma.
es una de las críticas. Otra que tiene que ver desde el punto de vista formal. En materia de control de armas, acá se habla de muchas materias que están abordadas en la ley nueva, pero que no se han priorizado a través del reglamento. Y yo les voy a nombrar un par solamente. Mira, el sistema de trazabilidad, o bien el sistema de registro de armas de fuego de las instituciones del Estado, son elementos que están en la nueva ley. Entonces sería bueno que distinguieran qué es lo que es nuevo o se va a abordar, que no está abordado en la ley nueva, que va a ser se va a abordar vía administrativa o bien vía proyecto de ley, porque acá hay una confusión, porque muchas de estas materias están recogidas hoy día en la ley, pero pareciera ser que se proponen por este gobierno de manera novedosa, y los hechos no es así. Por otro lado, y yo creo que de los puntos más importantes, para no alargarme más, que puedan hablar todos los parlamentarios, tiene que ver con el tráfico de migrantes y la trata de personas. Yo tuve la oportunidad de un rato las diapositivas que en la presentación de la Subsecretaría de Prevención del Delito ya hablan de robustecer distintas instancias que ya estaban funcionando, que son instancias más de diálogo, de coordinación. Tengo una preocupación muy grande por este tema, y los parlamentarios también, porque está bien. ¿Por qué? Porque hemos visto en las últimas semanas o los últimos días las cifras respecto a ingresos clandestinos por las fronteras, particularmente en el norte de nuestro país, que han subido más de un 130%. En el mes de abril fue un 250%. Estamos hablando de cifras que a la fecha van arriba de los 20.000 ingresos clandestinos. Y que podemos llegar a una cifra récord si seguimos así este año. Y eso se traduce en mayor empobrecimiento de nuestra población, saturación de los servicios públicos y también, hay que decirlo, importación de ciertos delitos que ya lo estamos viendo en la práctica. No solamente el tráfico de migrantes y la trata de personas, sino que también los carteles de droga. Vimos hace poco que había ingresado por ahí el líder del tren de Aragua y que se dedicaba además al tráfico de migrantes en nuestro país. Y que es una persona muy Diputado, se congeló su imagen. Lo vamos a dejar aquí entonces nomás y después le devolvemos la palabra. Si vuelve el diputado Longton, tiene la palabra la diputada. Pero no tenemos... ¿Se cortó? Sí. Ahí, güey, ¿qué pasó ahí? Perdón, ¿qué estás haciendo? ¿Ahí? ¿Me Ahí escucha? sí, ahora se escucha, sí. Gracias, senador. Retomo, lo del ingreso clandestino. Esta cifra tiene que ir acompañada necesariamente de una política clara, robusta y contundente para poder detener este tipo de situación que está absolutamente desbordado. Entonces, lo que hemos visto hasta ahora es primero que las reconducciones a Bolivia se terminaron. Uno podrá decir, no era un mecanismo eficiente, está bien, pero ¿qué ponemos en su reemplazo? Hay que fortalecer obviamente el diálogo internacional con los países limítrofes. Por otro lado, no hay un análisis previo hoy día respecto de las solicitudes de refugio, cosa que se hacía con anterioridad, y se terminó el estado de excepción en el norte. Entonces, son elementos que muchos me podrán decir que la efectividad, quizá la eficiencia de ellas no eran las mejores, pero tenemos que tener algo en reemplazo, tenemos que tener una política que impida que muchas bandas criminales ingresen como Pedro por su casa, por la frontera, y después sea muy difícil la expulsión, con la consecuencia que están viviendo particularmente las ciudades del norte de nuestro país y la facilidad también con que por esa vía se puede ingresar también armamento. Entonces, ahí me faltó quizá una propuesta más clara y más contundente para poder combatir estos ingresos clandestinos que hoy día están lamentablemente desbordados en nuestro país. Eso, muchas gracias. Gracias, diputado. Diputada Santibáñez, ahora. Gracias, presidente. Lo escucho bien lejos, pero lo escucho. Agradecer, pero por supuesto, esta instancia, especialmente la presencia de la ministra, el subsecretario, creo que es fundamental. Mire, presidente, yo lamentablemente estuve fuera de Chile, por lo tanto, esta bicameral me enteré un poco posterior. Sin duda que surgen ciertas dudas. Yo voy a valorar enormemente este esfuerzo porque creo fuertemente que el tema de seguridad hoy día en nuestro país requiere de un esfuerzo mayor
del que puede hacer una sola comisión ordinaria, digamos, una comisión permanente, tanto en el Senado como en la Cámara de Diputados y Diputadas. Por lo tanto, esta instancia que se mantenga o que se reviva creo que es valorable, aplaudible, celebrable. Y también la disposición que tenga nuestro gobierno, que tenga la ministra, para estar presente junto a los subsecretarios y poder avanzar. Por lo tanto, yo no tengo la audacia de un poco pautear al subsecretario y decirle que nos dé información cada 15 días. Yo creo que será en base a sus facultades y sus capacidades, pero sí sé que vamos a estar en ese contacto permanente. Ante el documento, yo escuché clarísimo a la ministra cuando dice al principio que podemos hacerle llegar todas nuestras dudas o todo lo que nosotros creamos que pueda venir a fortalecer, a robustecer un poco más estas propuestas. Yo claramente me voy a quedar hoy día con todo lo que nos une, con todo lo que estamos en acuerdo, tanto con las palabras largas, muy larga la intervención del diputado Alessandri, por eso voy a tratar de ser lo más breve, pero creo que apunto a temas que si bien en algunos no podemos estar de acuerdo, en otros sí los compartimos. Por ejemplo, el rol de las municipalidades. Creo que aquí hay un avance enorme con todas las atribuciones que puedan tener las municipalidades en cuanto a seguridad, pero también en base a lo que plantea el gobierno. Por ejemplo, a mí me viene la duda de las atribuciones, que le dan las atribuciones a los alcaldes o a los municipios. En ese sentido, yo voy a mandar, no sé a quién, pero sí lo voy a hacer a través de mi querida compañera que seguramente va a hablar después, Alejandra Plasencia, quien es la permanente en la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara de Diputados. Pero claro, hay otras dudas, pero más que de dudas, yo creo que sumarnos a este tremendo desafío que tenemos hoy día, no solo como gobierno, sino que como país, como Estado también. Y en eso me sumo a las palabras de don Raúl Leiva, que sé que ha hecho todos los esfuerzos del presidente de la Comisión en este sentido, porque además de su experiencia, de su expertise en el tema, vamos a lograr avanzar mucho más. Así que yo ponerme a disposición sin duda. Ahondar en el tema de las atribuciones a los municipios creo que es algo relevante, por la desigualdad que existe en temas de seguridad en los distintos distritos que nosotros representamos. Cuando escucho al diputado Alessandri hablar de su distrito o de la cantidad de personas o la seguridad per cápita o incluso lo que sugiere el subsecretario en base a la cantidad de dinero o los pesos que hay respecto a la seguridad per cápita en nuestro país, es brutal cuando hablamos del distrito 14, una diferencia absoluta. Por lo tanto, creo que hoy día no solo legislar respecto de estos temas de las atribuciones o avanzar como gobierno respecto a los temas de las atribuciones municipales, también tiene que haber una bajada a los municipios, y ahí estamos nosotros, los diputados y diputadas, y los senadores también y senadoras, como protagonistas para hacer esa bajada. Así que a disposición de usted, ministra, a disposición del gobierno, por supuesto, en avanzar mientras avance Chile de manera transversal, y creo que en este tema de seguridad ciudadana, este sería un gran avance, ya el hecho de trabajar de manera bicameral en una propuesta robusta, contundente, a la cual sin duda hay que ponerle todo el cuerpo y todas las ganas para que esto se haga una realidad. Muchas gracias, presidente, y gusto de saludarle a usted y a todos los aquí presentes, tanto parlamentarios, parlamentarias, senadores, senadoras y por supuesto nuestras autoridades. Gracias. Gracias, diputada Santibáñez. Tiene la palabra por último la diputada señora Alejandra Plasencia. Muchas gracias, presidente. Saludo a través de su intermedio a los colegas, diputados y diputadas que conforman esta comisión, senadores y senadoras, ministra, por supuesto, subsecretario. Felicitar la iniciativa de esta comisión. Creo que es importante que a partir de hoy podamos entablar un diálogo que nos permita no solo conocer, sino que también colaborar en lo que significa el desarrollo y el avance de un plan integral de seguridad para nuestro país. Creo que el esfuerzo que se ha hecho por parte del Ministerio para integrar en este plan las visiones que debieran ser parte de un conjunto muchísimo más completo que la forma en la que probablemente se ha estado trabajando el tema, muy disperso hasta ahora, y sin embargo esta visión integradora nos permite justamente hablar de cómo dotamos al Estado de mayores herramientas para abordar el tema de manera integral. Ahí habría que tomar varias notas. Creo que esta no es la última reunión que vamos a tener, así es que en lo sucesivo voy a plantear algunas otras opiniones. Sin embargo, tomé algunas notas que me interesa resaltar. Respecto del fortalecimiento institucional, creo que es fundamental que avancemos, por supuesto, en lo que significa la creación del Ministerio de Seguridad Pública. Ahí me gustaría que podamos conocer en detalle, lo más detallado que se pueda, digamos,
las orientaciones que se están trabajando. Creo que puede ser que no todos tengamos la misma mirada, pese a que sabemos que es importante la creación del ministerio. Ahí yo me atrevo a priori para poner un punto que podría ser parte del debate, como la consideración de que Gendarmería pueda estar dentro del ministerio. Lo digo porque son parte de la seguridad pública y porque además con los hechos de las últimas semanas conocidas por todos y todas, Gendarmería también tiene un rol, por ejemplo, en lo que significa el combate al crimen organizado desde las cárceles. Entonces creo que es importante que pongamos sobre la mesa esa discusión del rol de Gendarmería dentro del Ministerio de Seguridad Pública y que se considere su posible incorporación. En tanto, la reforma a las policías, también creo que vamos a tener un debate ahí. Todos sabemos que es importante esa reforma, sin embargo, las miradas que van a estar ahí involucradas creo que van a ser distintas. Por eso es importante que tanto en el Ministerio de Seguridad Pública, reforma a las policías, podamos ir dando un debate desde ya respecto de esas orientaciones. Creo que es importante, y ya se ha dicho por parte del Ministerio en las primeras semanas de que empezamos a funcionar en el Parlamento, que es importantísimo mejorar el sistema de inteligencia. Ahí, por supuesto que desde el punto de vista de los delitos, de las bandas organizadas, no solo necesitamos leyes, ¿cierto?, sino que estrategias que puedan prever y parar a tiempo todo lo que significa la importación de armas, por ejemplo, drogas y todo lo que ya sabemos que implica el crimen organizado. Así es que creo que ahí en tanto financiamiento, fortalecimiento institucional, esos 3 puntos, Ministerio de Seguridad, reforma a las policías y mejorar el sistema de inteligencia, tenemos que buscar una manera de empezar a discutir esas miradas. Respecto de la seguridad ciudadana, creo que efectivamente, y aquí se ha mencionado y no es algo nuevo, ¿no? Ya es parte del diagnóstico, que existe un acceso desigual a la seguridad, un acceso desigual a la justicia, pero también tenemos que mirar que la seguridad respecto de las condiciones de vida en general son importantes de tener en cuenta, porque las medidas intersectoriales que se plantean en el plan a mí me parece que son fundamentales, ¿ya? Ahí solo voy a mencionar, y aquí alguien ya lo ha mencionado y también creo que es una de las miradas que tenemos que discutir, la articulación con los municipios. Creo que es verdad, tenemos que dotar de mayores herramientas para que los municipios se hagan cargo de una parte de lo que significa la seguridad. Debe priorizarse entregar recursos con un criterio de equidad y también con una visión integral que esté enfocada, a mi juicio, en la prevención. ¿Ya? Un ejemplo clave dentro de lo que aquí se plantea, todo lo que tiene que ver con la violencia intrafamiliar. Ahí muchas veces estos temas se invisibilizan, producto de lo que significa la delincuencia y otros casos que aparecen en general por prensa, pero creo que tiene que ver principalmente con cómo mejoramos las condiciones de vida. Por ejemplo, en el acceso a políticas públicas preventivas, que yo creo que ahí los municipios tienen que jugar un rol fundamental. Condiciones de habitabilidad en el acceso a servicios públicos, por ejemplo, posibilidad de autonomía económica para las mujeres, redes de cuidado, entre otros. Entonces, ahí yo creo que vamos a tener que discutir, porque en el fondo lo que se plantea por algunos colegas diputados y diputadas probablemente no está siempre en la misma sintonía, ¿no? Hay visiones que están más relacionadas, veo yo, con que las policías municipales tengan posibilidad de perseguir delincuentes versus otras visiones que más bien plantean, como lo que estoy diciendo yo, que los municipios debieran estar enfocados a una política más preventiva. Entonces, lo dejo planteado porque no lo vamos a resolver ahora, pero sí creo que los municipios deben tener un rol fundamental en el ámbito de la seguridad desde este punto de vista. Fortalecer entonces la labor preventiva desde una perspectiva territorial. Me parece importante que los municipios puedan tener mayores atribuciones en eso.
posibilidad de hacer gestión bajo lineamientos, por supuesto, generales y no que sea algo, digamos, de acuerdo a las posibilidades de recursos que tenga cada municipio, como ocurre hoy día. ¿Ya? Me parece interesante lo que se plantea respecto de la alianza público-privada. Ahí yo creo que hay un tema relevante que se puede ir profundizando. Y solo para terminar, y porque esta es discusión, y yo agradezco que se nos permita más adelante entrar en la discusión más detallada y poder otorgar algunas sugerencias al plan, me gustaría sí que se pudiera precisar el monitoreo de avance. ¿Cómo se va a hacer ese monitoreo para ir también aportando de acuerdo a los tiempos que se manejan y ser, digamos, pertinente al respecto? Así es que eso por ahora. Creo que tenemos una buena perspectiva de trabajo a través de esta comisión y saludo nuevamente la presencia de la ministra y el subsecretario con su exposición. Gracias. Muchas gracias, diputada. Le voy a ofrecer la palabra a la ministra o al subsecretario, quien quiera hacer algunos comentarios respecto a todo lo manifestado por los señores parlamentarios. Muchas gracias, presidente. Bueno, primero, partir por valorar la instancia. Para nosotros como Ministerio del Interior nos hemos propuesto poder tener un diálogo mucho más cercano con el Parlamento, pero quiero también ser muy franco. Nos faltan horas del día a veces, y en especial ahora que hemos tenido que dedicar parte de nuestro tiempo, por ejemplo, a la tramitación de la prórroga del estado de excepción constitucional, para poder reunirnos, y hemos estado intentando desplegarnos con más fuerza en el Parlamento, pero una instancia como esta nos parece sumamente enriquecedora para dar algunas discusiones de políticas públicas en materia de seguridad, como también poder tener un diálogo más directo, por ejemplo, cuando ocurren cosas, por ejemplo, en torno a la polémica del avión iraní, algunas noticias que salgan y nosotros poder traerles los antecedentes y que los parlamentarios puedan tener la información de forma más directa y expedita. Algunos de los temas que ustedes mencionaron, les comentamos que estamos trabajando muy fuertemente para poder incorporar ya las indicaciones sobre el Ministerio de Seguridad, ojalá la próxima semana, y ahí evidentemente hay algunos nodos críticos que ustedes ya han planteado, algunos que nos parece que sería interesante también que en alguna instancia se diera la discusión en una medida como esta, más allá de la tramitación habitual, para, obviamente que hay que tener una mirada en torno a qué ocurre con Gendarmería, qué ocurre con instancias que están parte de la estructura y que migrarían hacia interior, qué ocurre en torno a aduanas, y esa es una discusión que esperamos empezar a dar la próxima semana, pero donde un espacio como este nos parece que fuera muy llano, y además cómo se correlaciona esto con reforma a las policías, porque hay ahí algunas indicaciones que vamos a incorporar en torno a las estructuras de las subsecretarías que van a tener un correlato con ello. Así también, en torno a lo que ustedes plantean de aduanas, señalarles que ya nos habíamos encomendado en el Consejo para Crimen Organizado evaluar con las instituciones, porque ahí está aduanas participando, ver su relación y dependencia justamente por lo que señalaba el diputado Alessandri en torno a que la mirada histórica era más bien para ver el tema financiero, pero hoy es una de las puertas de entrada en donde distintos ilícitos del crimen organizado opera dentro tanto de nuestros puertos como también de nuestras fronteras, y que requiere un trabajo con una perspectiva más de seguridad, y es un espacio que hemos estado evaluando, y sería interesante también tener la mirada que tienen los distintos parlamentarios al respecto. En términos a reglas de uso de la fuerza, también hemos estado evaluando con nuestros equipos jurídicos eventualmente tener un correlato en legislativo, sobre todo también en el contexto de estado de excepción constitucional y el despliegue de Fuerzas Armadas. Así lo hemos discutido con la ministra de Defensa, y también estamos trabajando en una aproximación en esa materia para poder tener una determinación como gobierno. En torno a qué proyectos vamos a priorizar, bueno, desde ya, y lo hemos manifestado en el Parlamento, estamos trabajando en torno a indicaciones para robo de madera. Como les mencionaba, la próxima semana ya deberíamos estar con las indicaciones del Ministerio de Seguridad, ya incorporamos la del narcotráfico, y para armas tenemos una agenda, ojalá para la primera semana de agosto, que tiene dos áreas, una corta,
en términos de moratoria que ingresaría por el Senado y una más larga que a grandes rasgos pretende cambiar la lógica de manera excepcional para la compra de armas. Y en torno a lo que ustedes mencionaban de los reglamentos, mencionarles que desde nuestra llegada estamos trabajando en los reglamentos, pero si bien es cierto, no solamente son en materia reglamentaria, sino que también hay una serie de medidas para la ejecución de la ley que tiene que ver con disponer de los recursos, construir la arquitectura de los datos, el soporte informático para que ésta se materialice. No es solamente un trámite administrativo de redactar, como también la interrelación entre las distintas policías en lo que hemos estado trabajando. En torno al refuerzo municipal, bueno, lo va a mencionar más adelante el subsecretario, pero sin duda también se puede enmarcar también en la necesidad que se ha planteado por parte del ministro de Hacienda en torno a la reforma tributaria y poder disponer de un robustecimiento del presupuesto municipal. Sobre la Defensoría de Víctimas, debemos profundizar nuestro diagnóstico con el Ministerio de Justicia, que le compete más directamente, y obviamente el correlato presupuestario para esto. De frontera, manifestar que se ha mantenido el 265, estamos evaluando modificaciones a él sobre lo que es el control fronterizo, pero también que no se vio mucho, pero el presidente anunció en su visita a Arica una inversión de más de 2.300 millones de pesos en registro biométrico, que va a empezar a estar operativo en los próximos meses y que nos va a permitir también avanzar en identificar muy claramente a quiénes son las personas que ingresan, pero ya lo saben quienes les tocó estar en la administración anterior, que más allá de los esfuerzos de los distintos países, el limitar los flujos migratorios es una tarea muy, muy compleja, y más allá de la voluntad de los distintos gobiernos de intentar contenerla, la realidad es que las limitantes físicas terminan haciendo este proceso irregular más inseguro, pero es muy difícil su limitación propiamente tal, sobre todo en fronteras tan amplias como la chilena. Así que nuestra mirada es poder regularla, ordenarla, pero sin duda que esta no ocurra por los pasos irregulares, pero eso es un desafío que creo que es transversal para todo el país. En torno a el trabajo de esta instancia, creo que muchos de los temas, y obviamente con las indicaciones que ustedes nos traerán para el Plan Nacional, hay una serie de miradas, y me parece muy importante lo que se ha planteado acá, de priorizar. Y eso también puede ser una discusión que podamos profundizar en una instancia como esta para ir marcando los tiempos y las pautas, como también el seguimiento, y nosotros plantearle a nuestros equipos que puedan desempeñarse y darles cuenta a ustedes de cuál es el desempeño en los distintos ámbitos. Gracias, ministra. Y subsecretario, sí. Muchas gracias. Sí, para dar respuesta a algunos elementos que me parecen pertinentes, lo primero se mencionó el espacio público particularmente urbano. Como menciona el diputado Alessandri, ahí contarle que estamos avanzando, partimos con el metro con un convenio para avanzar en prevención por diseño, que es en el fondo que las estructuras que se hacen consideren elementos que ayudan a la prevención del delito y facilitar el control y la presencia también de policías, que eso es algo que lamentablemente hasta ahora no habíamos considerado como país con tanto peso, y lo estamos haciendo, y particularmente dado el ejemplo que nos relata. Pero además estamos iniciando un trabajo con edificios de alta densidad. Y vamos a partir ahí con las comunas de Estación Central y San Miguel, que son ambos municipios que nos manifestaron la preocupación por lo que está sucediendo. Sabemos que es un fenómeno mucho más amplio, pero ahí queremos ver de qué forma, en lugares donde hacer la fila para el ascensor tarda tiempos que son bastante difícil de creer, pero el nivel de lo que está sucediendo ahí nos importa mucho, así que estamos muy preocupados. Lo segundo, respecto a los municipios, efectivamente el cálculo presupuestario que hacemos sí considera se hace en base a los recursos que tienen a disposición, ya sean de presupuesto propio como también subsidios, y ahí
o proyectos, y como dije, lo que nos importa es nivelar hacia arriba, porque creemos que los municipios que más tienen mucho también que enseñarle a los que menos tienen. Hay unas trayectorias de manejo de la seguridad municipal que son muy valiosas y sería ilógico que esto se entendiera como nivelar hacia abajo cuando es muy por el contrario. Por eso mismo les mencioné que en municipios, particularmente como Vitacura y Las Condes, nos interesa mucho lo que nos están entregando en propuestas para avanzar y ver cómo podemos, y sin ir más lejos, sabemos que incluso estos municipios que mencioné cooperan con otros municipios de la región metropolitana en temas presupuestarios. Hay transferencias y apoyos directos, entonces eso es muy importante reconocerlo. Lo tercero, y que tiene que ver con el cómo, bueno, lo que hemos definido es que en este esfuerzo que estamos haciendo tenemos que incrementar también los recursos que les damos a los municipios, porque como muy bien decían, los límites comunales no definen los problemas y por eso las coordinaciones preventivas desde la Subsecretaría de Prevención del Delito las estamos basando en el orden de la Fiscalía. Hicimos el cónclave de la zona sur, hicimos el cónclave de la zona norte, definimos prioridades, estamos abordando las prioridades trabajando, ahora viene el cónclave de la zona oriente y después tendremos el de la poniente para ir facilitando un poco el trabajo. Lo cuarto, respecto a la regulación, y ahí hemos sido muy claros, tenemos como gobierno toda la disponibilidad a avanzar en una regulación clara respecto a los patrulleros municipales, como también en atribuciones, y esto lo hemos conversado con alcaldes y alcaldesas, como también con carabineros, particularmente lo que se menciona el tema de tránsito. También hay municipios que nos piden que quieren avanzar en temas de violencia intrafamiliar, donde sea el municipio el que tenga un rol más preponderante, particular, perdón lo reiterativo, pero por ejemplo, desde el municipio de Las Condes nos hicieron llegar sus propuestas, y algunas que estamos de acuerdo, otras que no. Ahí queremos ser muy claros, donde no avanzaremos es hacia la creación de cuerpos policiales municipales, ni tampoco a que los patrulleros, los funcionarios municipales estén armados, pero sí en avanzar en muchas otras materias que creo que hay un aprendizaje comunal, particularmente de las comunas con más recursos, para ver cómo lo hacemos, pero también nos preocupa tanto la seguridad de los patrulleros municipales como también de las trabajadoras y trabajadores de la seguridad privada. Entonces, por eso es tan importante la regulación y la ley de seguridad privada, que no solamente avance en regular un mercado, sino que también es que tengamos estándares mínimos que garanticen que las personas que están trabajando día a día lo puedan hacer con un estándar de seguridad que se garantice, dado los riesgos que están expuestos. En punto 5, quiero mencionar además que efectivamente la precariedad no es solo presupuestaria, sino que también orgánica dentro de los municipios. Hay municipios que ni siquiera tienen un departamento, ¿para qué hablar de una dirección de seguridad? Y eso se hace muy complejo porque, como dije, no complementan la labor pública de la manera que esperamos y eso se tiene que hacer. 6, era sobre las atribuciones a carabineros, que ya las mencioné, creo que estamos totalmente disponibles para avanzar en labores que puedan asumir los municipios, en eso no vemos pero ningún problema. Lo que sí quiero mencionar, además, es respecto a lo que se mencionó en la voz de más de algún parlamentario, y que tiene que ver con otros procesos que están en curso, procesos de reforma. Efectivamente, a nosotros de la Subsecretaría nos toca la Secretaría Ejecutiva, este es un proceso conducido por nuestra ministra Interior, también el Subsecretario de Interior, y ahí lo que estamos avanzando es algo que tiene que ver con el internalizar las demandas desde el Ministerio, por eso hemos creado los equipos mixtos, hay una participación muy grande de tanto el equipo de la ministra, de la Subsecretaría de Interior y de la Subsecretaría de Prevención del Delito, y avanzaremos, como bien saben, en dar a conocer la unidad, los nombres y las estructuras que estamos llevando adelante, pero ahí ese proceso viene desde el primer día que llegamos al gobierno. Y lo último, para cerrar, todavía sigo hablando, ministra. No, pero termino, se lo prometo. Claro, esto habla del grado, esto se llama jugar de memoria. No, lo último respecto al monitoreo, por supuesto, tenemos toda la disposición, ya que este esfuerzo es conjunto, la política de seguridad es una política de Estado, cuando hablamos de que el país tenga una política nacional de seguridad pública, es un esfuerzo conjunto, no es un plan de gobierno, sino que es un esfuerzo estatal, del cual estamos absolutamente convencidos, y por supuesto, tal como vemos, una disposición total por parte de esta comisión bicameral, nosotros también de entregar la información respecto a los avances, para que al final del día hagamos algo que es lo más importante, que es avanzar en conjunto. Así que cuenten con ello, total y plena disposición para que establezcamos un mecanismo, los plazos y todo, de acuerdo a nuestra ministra nos diga. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora ministra, muchas gracias, señora ministra, señor subsecretario. Hemos tenido una reunión muy importante, creo muy necesaria, espero que nos podamos seguir reuniendo. Vamos a ver, está claro que vamos a seguir haciéndolo muy así telemáticamente porque la oportunidad existe. Las comisiones mixtas del Senado, y por lo menos del Senado está definido que este tipo de comisiones pueden funcionar de manera híbrida y lo vamos a seguir haciendo así. Pero ciertamente espero que realmente podamos continuar la conversación sobre el plan de seguridad pública, seguir discutiendo. Acojo lo que decía el diputado Leiva, en el sentido que sería bueno que haya alguna presencia del Congreso también en el Consejo Nacional para esto. Y dicho sea de paso, me pasa el dato que en los consejos regionales del norte, por lo menos del norte, no están los encargados de migración. Y aunque yo no creo que la migración tenga que ver con el problema de seguridad pública solamente, de todas maneras en esas regiones sí tiene bastante que ver, por lo menos en Arica, Parinacota, en Tarapacá y en Antofagasta, ¿no? Así que bueno, muchas gracias y le agradezco mucho su atención y sin otro particular se levanta la sesión.